¿Qué tal, queridos hermanos? Seguimos avanzando en estos ejercicios espirituales rumbo a la Pascua, a esa vida nueva en el Espíritu. Te invito a iniciar el día de hoy con esta oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de toda misericordia y Dios de todo consuelo, que no te complaces en la muerte del pecador, sino en que se convierta. Auxilia a tu pueblo para que vuelva a ti y viva. Ayúdanos a escuchar tu palabra, confesar nuestros pecados y darte gracias por el perdón que nos otorgas. Haz que, realizando la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas en Cristo tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Te invito, en el nombre del Señor, en este día segundo de ejercicios espirituales, a contemplar desde la palabra de Dios cómo por las llagas, por las heridas de Cristo hemos sido sanados. Para que brote en nosotros las virtudes de la oración, de la caridad, de la humildad misma, necesitamos contemplar el amor infinito y eterno que Dios nos tiene. Un amor que es más fuerte que nuestros pecados. A partir de la palabra de Dios, tomando al profeta Isaías en el capítulo 53, versículos del 1 y siguientes. Miren a mi siervo, tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía humano, no tenía aspecto de hombre. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca. Al ver algo inexpresable y contemplar algo inaudito. ¿Quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado, rechazado de los hombres, un varón de dolores, acostumbrado a los sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido por Dios, humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices, sus heridas nos han sanado. Hermanos, este texto de el libro del profeta Isaías, del capítulo 53, versículo 1 y siguientes, nos manifiesta y nos expresa este misterio.
Un misterio de dolor anunciado 750, 800 años antes de Cristo. Es el mismo Dios que con su Espíritu ha inspirado la palabra y que ahora le da cumplimiento. Pareciera que este cántico del siervo doliente del libro de Isaías nos narrara la pasión de Cristo. Es como si estuviera presente en la flagelación, en el camino de la cruz y en el mismo Calvario. Este sufrimiento anunciado, Jesús lo asumió de manera libre, voluntaria. Debemos cuestionarnos frente a esta expresión de dolor y de sufrimiento oblativo, si nosotros también sabemos sufrir por los demás, si nosotros también sabemos ofrecernos como víctimas. ¿Juzgamos a los demás? ¿Nos consideramos mejor que los demás? ¿Somos egoístas con nuestro prójimo? Nuestras palabras, somos groseros cuando nos enfadamos, levantamos falso testimonio, sabemos mentir, y en nuestras obras, ¿hago mis obras generosamente o busco mi propia conveniencia e interés? ¿Busco el dominio o el placer? Cristo se anonadó. Cristo se rebajó, tomó figura de siervo, tomó figura de esclavo, condición de siervo, para liberarnos a nosotros, los cautivos. La liberación viene por sus llagas, por su ofrenda, por su anonadamiento, por su sufrimiento. Hoy, ¿cuántos enfermos no están en las clínicas, en los hospitales, en sus casas, ofreciendo con paciencia y con amor su sufrimiento, su congoja, su enfermedad, muchos de ellos sintiéndose condenados a muerte, pero hacen una ofrenda amorosa y paciente de ese sufrimiento. Se unen a Cristo, entienden el misterio de la pasión del Señor y unidos a Él, permiten que Cristo tome esos sufrimientos, pues le pertenecen. Por el bautismo, Cristo nos compró con su sangre. Hemos sido lavados, hemos sido purificados con su sangre. Hemos sido readquiridos como ofrenda para el Padre y por eso debemos ser santificados, acrisolados como el oro en el crisol, como la plata en el crisol, en el fuego. Nosotros en el sufrimiento. Nuestra humanidad caída fue tomada por Cristo y sin deber, deuda alguna, pecado alguno, soportó la condena a causa de nuestros crímenes. Hoy muchos, también inocentes, son elegidos por Dios de manera misteriosa, son convocados y ellos, si de manera voluntaria asumen este misterio, esta vocación, descubrirán el valor salvífico de su propio sufrimiento unido al de Cristo Jesús. Preguntémonos,
¿Busco el bien de los demás o solo me preocupo por mí? Cuando veo a un anciano abandonado, o a enfermos, o a deficientes, o a excluidos, ¿hago algo por ellos o paso de largo? ¿Soy un ser para los demás o solo vivo para mí? ¿Me detengo a escuchar, a regalar algo de mi tiempo a los que me necesitan? ¿O solo despilfarro mi vida y mi tiempo y recursos en banalidades? ¿Sé animar y alentar a los demás? En ocasiones nos respondemos a nosotros mismos, pero es que yo no puedo hacer nada. Es que todo esto me supera. Incluso frente a esta epidemia mundial, muchos preferimos solo aislarnos y decir, yo no puedo. Bueno, si es necesario el aislamiento, por frenar, por no solamente tu propia seguridad, sino por el bien de los otros, pero a veces podemos tener una actitud con cierto dejo o abundancia de egoísmo. ¿Hasta qué punto estoy dispuesto para cambiar y poder actuar y confiar en que Dios tiene un proyecto para mí? Sé hacer a un lado mis esquemas de vida, mis proyectos, sé darle prioridad a la voluntad de Dios en mi vida. ¿Seré capaz de ello? En estos ejercicios espirituales queremos ante todo que se renueve nuestro ser bautismal, participando de Cristo y de sus sufrimientos, experimentando su cruz, experimentando sus llagas, primero como destinatarios y después unidos a Él como corredentores, colaboradores, pequeños, pero colaboradores con Él. Las palabras del profeta Isaías, recogidas, repetidas tantas veces en el Nuevo Testamento, por sus llagas hemos sido curados. Son palabras que suenan a veces paradójicas. ¿Cómo pueden curar las heridas de otro? ¿Cómo puede esta epidemia que sufren multitudes sanar a la humanidad? Los cánticos del siervo doliente en el profeta Isaías y en el cántico que los cristianos vemos prefigurando a Cristo en su pasión, nos muestran a un justo triturado por el sufrimiento. Como las uvas son pisoteadas en el lagar, como el trigo es triturado, molido y hecho pan. Así, ese justo es triturado, pisoteado, hasta que queda sin figura humana, su rostro desfigurado, humillado, y sin embargo, es la causa de la salvación para toda la humanidad.
Aquel cántico de Isaías es una profecía que ni el mismo profeta, ni el mismo agiógrafo, el autor sagrado de ese libro, ni siquiera él se imaginaba cómo se cumpliría esa palabra que el Espíritu Santo inspiraba. El camino del sufrimiento se nos presenta como camino de sentido y de salvación. Cristo en la entrega de su vida nos cura, nos salva. Nosotros también, en la medida en que nos entreguemos en servicio a los demás, el padre, la madre de familia en el hogar, el esposo, la esposa, esa entrega, ese servicio, educando así a sus hijos y en su entorno. También son colaboradores de vida, de sanación, de salvación. Miremos las heridas de la humanidad, tantas heridas en el corazón del hombre, que no solo reclaman consuelo, sino también una búsqueda de sentido. El corazón del hombre está herido como consecuencia del pecado. La original inocencia con la que el hombre fue creado, la visión de un corazón limpio que le hacía ver la hermosura y la bondad de todo lo que le envolvía, se han oscurecido por el velo de la soberbia. Aquella semilla envenenada que sembró Satanás. Seréis como dioses. El pecado nos deja ciegos. El mal nos engaña, distorsionando la realidad del hombre y del mundo. Nos emborracha de apego a las cosas del mundo y nos lleva a olvidarnos de Dios. Jesús, con sus heridas, cura el corazón del hombre. Por sus llagas hemos sido sanados. Jesús le muestra a la humanidad que la salvación no está en mirarse a sí mismo para su autocomplacencia, sino mirar a Dios y mirar a los demás. La felicidad no está en ti ni en mí. Cuando hacemos de nuestra vida un servicio generoso a los demás, entonces vemos que la verdadera felicidad está en el otro, está en el amar al otro en Dios. La vida de Cristo, su existencia en favor de los demás, es el verdadero camino de la humanidad. Hoy Cristo nos llama en esta situación concreta que experimentamos a nivel mundial y nos recuerda que nuestra existencia debemos gastarla en favor de los demás, de manera inteligente, de manera voluntaria, de manera generosa, gastar nuestra vida en favor de los demás. Ese es el camino verdadero de la humanidad, el camino que conduce a la verdad plena, a la realización plena. El corazón del mundo está herido como consecuencia del pecado de los hombres. Con frecuencia, al palpar la realidad del mundo, nos sentimos tristes por la situación que vemos: pobreza, marginación, violencia, intolerancia, corrupción, soledad, odio, rencor. Y la tentación es pensar en los culpables mirando siempre al de enfrente. Pero no nos miramos a nosotros mismos, no hacemos esa introspección. Hemos de hacer como el hijo pródigo, que entrando sobre sí mismo,
reflexionó: he pecado contra el cielo y contra mi Padre. No merezco ya llamarme hijo suyo, pero volveré, me levantaré, regresaré a Él, no me quedaré aquí derribado. Pero ese volver es desde un punto de partida, un reconocimiento humilde de la propia miseria y del propio pecado, de las heridas causadas por el pecado. El corazón del mundo está herido porque nuestros pecados crean estructuras de pecado. Estructuras de pecado. Nuestro pecado tiene consecuencias sociales. Y hasta en las estructuras sociales repercuten nuestros pecados personales. El corazón herido de muchos hombres y mujeres de nuestro tiempo es la imagen del corazón herido del mundo. Un corazón que Jesús ya tomó y que también permitió fuera herido por la lanza de nuestros pecados. Nos estremecen, nos tienen que seguir estremeciendo las imágenes de hombres y mujeres. Podríamos ser nosotros, de niños, de enfermos, solos o muertos a las puertas de nuestro mundo del bienestar. Bien podían ser los nuestros. Las heridas de Cristo curan también las heridas de nuestro mundo, porque Él ha roto en su cuerpo el muro del odio que nos separaba. Así lo dice San Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 14. Y ha hecho amigos al pueblo que estaba enemistado. En su rostro desfigurado se ha identificado con tantos rostros que hoy siguen desfigurados, triturados por el sufrimiento. Todo el sufrimiento del mundo, de todos los siglos, de todas las épocas, de todas las razas, ha sido asumido por el Hijo de Dios, que nos ha amado y se ha entregado para ser causa de nuestra salvación eterna. Conviene que meditemos también en la Iglesia y en las heridas que hay en ella. La Iglesia la constituimos todos los bautizados. El pecado también entra en la Iglesia y nos confunde y nos humilla con actitudes que no se corresponden con la fe que profesamos. Decimos creer una cosa, pero vivimos de otra. Antitestimonios, nos desdecimos de nuestro ser cristiano, de nuestro ser bautismal. Hemos de reconocer y pedir perdón por los pecados que también cometemos como comunidad, como iglesia. Solamente habrá verdadera renovación en la iglesia desde una actitud de conversión. Una actitud de regresar al Señor. No nos tienen que asustar nuestros pecados, sino la incapacidad para pedir perdón y seguir caminando. Que no nos detengan nuestros pecados. Corramos pronto al Señor, volvamos a Él, supliquémosle perdón y retomemos el camino y la misión que Él nos ha confiado. Por eso nuestra conversión ha de ser una conversión personal, pero también una conversión pastoral, asumiendo nuestro triple ministerio bautismal: ser sacerdotes, ser profetas,
ser reyes. El ministerio regio sirviendo a los más necesitados. El ministerio litúrgico presentando nuestras plegarias y oraciones, nuestras alabanzas, participando de la gracia a través de los sacramentos y la vida de comunidad. Y nuestro ministerio sacerdotal, si es el ministerio común que recibimos desde el bautismo, o el ministerio del orden sagrado, quienes lo hayamos recibido. Esta Cuaresma pone otro año más ante nuestros ojos la imagen del Hijo de Dios que lleva su encarnación hasta el extremo del amor. Cristo no vino a pasearse a este mundo. Cristo no vino a enriquecerse a este mundo. Cristo no vino a realizar sus proyectos y planes personales en este mundo. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y Él dijo muchas veces, cuando le reclamaban que no guardaba el día de descanso, mi Padre no descansa y yo debo hacer como mi Padre. Yo por eso trabajo, yo por eso incansablemente me entrego en servicio a los demás. Así vivió Cristo. Así la Iglesia, ungida por el Espíritu de Cristo, debe vivir, debemos vivir. Si la humanidad de Cristo es el signo del amor de Dios por los hombres, en su Pascua este amor llega a su plenitud. Dios no solo nos da, sino que se nos da. Cristo no vino a darnos cosas, vino a darse Él mismo, a entregarse Él mismo. Por eso el camino cuaresmal es un camino marcado por el amor entregado que nos lleva al sacrificio, a la cruz. Pero que no se queda en la cruz, sino que nos hace experimentar el gozo de la salvación. En Cuaresma todo mira hacia la Pascua, hacia la resurrección. Cristo no quedó en el sepulcro. Una piedra de sepulcro no fue suficiente para encerrar al que es la vida. Vamos camino a la cruz. Vamos asumiendo la cruz, experimentando los sufrimientos de Cristo, porque tenemos la mirada fija en la resurrección. Por eso la transfiguración es parte de este telón de fondo de la Cuaresma y de nuestra vida, que nos anima a asumir las tentaciones y vencer al tentador, y tomar nuestra cruz negándonos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Vamos preguntándonos de manera personal, con el fin de reflexionar, con el fin de que se vea renovado nuestro ser bautismal, camino hacia la Pascua. ¿Por qué no aprovechar este tiempo de Cuaresma para volver a Dios? Para preparar una buena confesión de nuestros pecados. Muchos quisieran la absolución sacramental y en estos momentos quizá no encuentren a un sacerdote, los templos cerrados, la incomunicación. Pero bien, puedes volver a Dios, ahí en tu corazón, ahí en tu casa, en lo secreto de tu habitación, y dejarte abrazar y abrazar al Padre que te espera con sus brazos misericordiosos, con el firme propósito de hacer una buena confesión
lo más pronto posible, cuanto te sea posible, pero sin angustias, experimentar el perdón de Dios. ¿Podría buscar el perdón de Dios en el sacramento de la penitencia y experimentar cómo Dios ya me buscaba para perdonarme? Volvamos a Dios en esta Cuaresma. ¿No es un buen momento la Cuaresma para volvernos hacia los demás y hacia sus necesidades? ¿Por qué no buscar un compromiso en favor de los más desfavorecidos? ¿Cómo podemos ayudar a aquellos que ahora quedan sin trabajo, que ahora quedan sin recursos, que ahora quedan sin salud física o que se ven alejados de su familia? ¿Cómo poder ayudar a los que están en los hospitales? ¿Cómo poder ayudar a los que están agonizantes? ¿Cómo poder ayudar a los que han muerto o a los que están por morir? ¿Cómo ayudar a las nuevas generaciones, a aquellos que todavía no nacen y que ya vienen en camino? ¿Cómo poder ayudar también espiritualmente a las almas de todos y cada uno de ellos? ¿No será empezando primero en nosotros mismos, pero no quedarnos encerrados en nosotros mismos? ¿Cómo puedo hacer más hermoso el rostro de la iglesia? ¿Podría realizar algún gesto o buscar algún compromiso en favor de los más pobres? Puede que la Cuaresma me ayude para servir a la iglesia, para dedicar mi tiempo y mi energía en aquello que mi comunidad necesita, aún aunque no pueda salir de casa. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Quisiera completar con un poco meditando sobre la humildad. Se suscitó entre ellos una contienda sobre quién de ellos había de ser tenido por mayor. Él les dijo: los reyes de las naciones imperan sobre ellas, y los que ejercen autoridad sobre las mismas. Son llamados bienhechores, pero no ha de ser así entre vosotros, sino que el mayor entre vosotros será como el menor, y quien manda como el que sirve. Porque, ¿quién es mayor, el que está sentado a la mesa o el que sirve? ¿No es el que está sentado? Pues yo estoy sentado entre vosotros como quien sirve. Lucas 22, versículos 24 al 27. Este es el nuevo orden de las cosas que trajo el Señor a la tierra. Los más grandes son aquellos que más sirven. Los más altos son aquellos que más se abajan por amor a Dios, por amor al prójimo. Los más importantes son los que saben dar la vida entregándose en servicio a los demás. ¿Quieres ser grande? Pregunta San Agustín. ¿Quieres ser grande? Comienza por hacerte pequeño. ¿Piensas construir un edificio de colosal altura? Dedícate primero al cimiento que está debajo. Y cuanto más elevado sea el edificio,
que quieras levantar, tanto más honda debes preparar la base, el cimiento. El edificio va subiendo, ya llega a las alturas, pero primero el que cavó los cimientos se hundió en lo profundo. Los edificios, antes de llegar a las alturas, se humillan. El remate, la punta del edificio, se levanta airoso después de la humillación. Solo a partir de la humildad viene la auténtica grandeza. No puede existir una verdadera santidad si no está apoyada en la humildad. Debemos trabajar este día de ejercicios reconociendo con humildad nuestros pecados, nuestros errores, no de manera angustiante o depresiva, sino llenos de esperanza, camino hacia la cruz, resurrección. La humildad, dice Santa Teresa de Ávila, es la verdad. Es el reconocimiento verdadero de lo que somos y valemos ante Dios y ante los demás. Es también el vaciarnos de nosotros mismos y dejar que Dios obre en nosotros con su gracia. Y subrayaría San Juan Pablo II, es rechazo de las apariencias y de la superficialidad. Es la expresión de la profundidad del espíritu humano. Es condición de su grandeza. La humildad es la base de todas las virtudes humanas. Sin ella ninguna otra existe. No hay santidad si no existe lucha por adquirir la virtud de la humildad. Ni siquiera podría darse una auténtica personalidad humana. La humildad es fundamento de todas las virtudes, especialmente de la caridad. En la medida en que el hombre se olvida de sí mismo, puede preocuparse y atender a los demás. En muchas faltas de caridad han existido antes vanidad, orgullo, egoísmo, deseos de sobresalir y, en fin, faltas de humildad en definitiva. La humildad y la caridad son las ruedas maestras. Todas las demás giran a su alrededor. No hay más que hacerse fuerte en estas dos. Lo diría San Francisco de Sales. Una está más baja, la otra más alta. La conservación de todo el edificio depende de los cimientos y del tejado, llevando el corazón protegido por estas dos, la humildad y la caridad. No se tiene así gran dificultad en encontrar las demás. Humildad y caridad son las virtudes madres, las otras las siguen como polluelos a su cloaca. Jesús es el ejemplo supremo de humildad. Nadie tuvo jamás dignidad comparable a la de Él. Nadie sirvió con tanta solicitud a los hombres como Él. Yo estoy en medio de vosotros como un sirviente. Vamos pues, concluyendo esta jornada de ejercicios, disponiendo nuestro corazón a experimentar la cruz y los sufrimientos de Cristo. Primero como destinatarios, con humildad pidiendo perdón de nuestros pecados, y después uniéndonos como corredentores de Él y junto con Él, corredentores de Cristo en la obra de la salvación. Consagrémonos a la Santísima Virgen María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti
y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, y permanezca para siempre. Nos vemos el día de mañana en el mismo canal, el mismo horario. Hasta luego.